Shabbat Shalom, camino a Sion. Shabbat Shalom a todos nuestros hermanos que nos encontramos cada viernes al entrar el Shabbat para deleitarnos en él, en sus cosas maravillosas, en su presencia y pedirle que abra el entendimiento de nuestro corazón con la fuerza de su espíritu para que cada día sea más clara a nuestra mente y corazón una salvación tan grande. Les pido que me acompañen a orar para que entremos al estudio de la porción de esta semana. Venimos delante de ti, amado Elohim. Nos presentamos ante ti por tu amor entrañable y por el mérito de tu propio cuerpo ofrecido como corbán, ofrecido como holocausto, como sacrificio que acerca. Gracias porque nos has acercado por el propio sacrificio de tu cuerpo puesto sobre el madero, allí donde nosotros debíamos estar. Gracias por una salvación tan grande. Gracias por darnos el Shabbat, este tiempo maravilloso de encuentro contigo, este tiempo exclusivo de tu pertenencia, de tu propiedad. Hacemos lo que tú en tu bondad para con nosotros nos has revelado. Te bendecimos por darnos tus mandamientos buenos, santos, justos y espirituales, y darnos el mandamiento del Shabbat. Pedimos tu presencia, tu asistencia, la presencia de tu Espíritu alumbrando nuestros ojos y bendiciéndonos al abrir tu palabra. Oramos todo esto en el nombre maravilloso, en el nombre, sobre todo nombre, de Hashem Yehoshua Hamashiach, el Cordero que portó el pecado del mundo. Amén y amén. Vamos a ir a la escritura. Voy a leer Éxodo 27. Voy a leer inicialmente los versículos 20 y 21. Voy a compartir con ustedes mi pantalla para que tengamos aquí la escritura. Repito, Éxodo 27, 20 al 21. Leo aquí. Y tú mismo ordenarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer que la lámpara arda continuamente en el santuario de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Desde la tarde hasta la mañana, Aarón y sus hijos la mantendrán en presencia de Achén. Será estatuto perpetuo de parte de los hijos de Israel por sus generaciones. Voy a ir directamente a mi plan de estudio y voy a compartir eh, el material que tengo preparado. Esta porción se llama Tetzabé. Aquí está mi cursor. Ahí está Tetzabé, escrito en hebreo de derecha a izquierda. Aquí está la transliteración y el sentido de esta frase es tú ordenarás. Y la porción de la parashat es Éxodo 27, 20, capítulo 27, verso 20, hasta el capítulo 30, verso 10. Casi todo el tiempo voy a estar enfocado en los dos versículos que leí, pero como siempre, doy una panorámica. Este capítulo 27 realmente solo incluye dos versos en esta porción, en esta parashat. Y yo lo he titulado Tú ordenarás, que es el nombre de la porción, Tetzabé. El capítulo 28 se refiere a las vestiduras sacerdotales. Vamos a llamarlas de la manera correcta, vestiduras de la santidad. El capítulo 29 habla ya de la ordenación del sumo sacerdote y un término maravilloso que en hebreo es miluim,
que tiene que ver con las plenitudes. Dios llenó las manos de ellos primero para que ellos pudieran servir al pueblo. Y el capítulo 30, ya del 1 a 10, donde termina esta porción, se refiere al altar de las oraciones, al altar del incienso. Voy a ir a los dos versos que expresé y voy a hacer esta noche unas conexiones muy especiales con el Evangelio. Dice, y tú mismo ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer que la lámpara, la menora, arda continuamente en el Mishkan de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Como ya les dije, Tetzabé significa tú ordenarás. Esta palabra Tetzabé tiene el sentido de instruir. En otras palabras, el Señor le está diciendo a Moche, tú instruirás. También significa otorgar competencia. Recordemos que uno de los sentidos muy valiosos de los mandamientos es hacernos competentes. Entonces la instrucción, ¿sí? Que es Torah, porque Torah significa instrucción, otorga competencia y al mismo tiempo otorga autoridad para realizar algo. Y como ya se trata de la ordenación, o sea, de la implementación de las competencias, de las cualidades de los sacerdotes para servir en el santuario, entonces tiene mucho sentido. Moche está en Sinai desde el capítulo 19 de Éxodo, que es el libro que estamos estudiando en este tiempo, y Moche está por 40 días y 40 noches recibiendo toda esta instrucción. No hay ninguna duda acerca de la autoría humana de Moche en relación a la Torá. Voy a ir rápidamente al Evangelio para comenzar y voy a leer San Juan 5, 46 al 47. Machiach está hablándole a los escribas y a los fariseos en este capítulo 5 de Juan y dice así, pero si creyerais a Moche, me creeríais a mí. O sea, creer a Moche es creer en Machiach. Dice, porque de mí escribió él. Y esto es muy maravilloso, porque todos tenemos la tendencia por una educación anterior que tenemos que reeducarnos en el tema a la luz de la escritura, que Moche realmente no tiene que ver con Yehoshua y lo tiene que ver todo, porque es que toda la Torá habla de Mashiach. Y aquí Mashiach le está diciendo a los fariseos, si creyerais a Moche, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y luego les dice, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? El mismo Mashiach está autenticando la autoría humana de la Torá en cabeza de Moche. Muy bien. Cuando el texto menciona aquí en el verso, ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer que la lámpara, o sea, la menora, arda continuamente en el Mishkan de reunión afuera del velo que está delante del testimonio. Voy a ir rápidamente a los gráficos porque los gráficos nos permiten visualizar mejor estas cosas que hablarlas así. Habíamos la semana pasada hablado de el lugar santísimo, donde está mi cursor, y dentro del lugar santísimo está ubicado el arca del testimonio con su lámina de oro coronada por estos dos querubines.
Y dentro del arca del testimonio sabemos que estaba un receptáculo con el maná, la vara de Aarón que reverdeció y la Torá. Antes de entrar al lugar santísimo estaba el velo, en hebreo parojet. Y este parojet o este velo estaba bordado finamente con las figuras de unos querubines. Acá en el otro espacio, este que está aquí donde está mi cursor, está el lugar santo. Este es el lugar santísimo. Este es el lugar santo. Habíamos dicho que todo aquí fluye de el Kedem, de oriente a occidente. Entonces, si esto fluye de oriente a occidente, como va mi cursor, este es el sur. Al sur del lugar santo está esta menora, esta candela en el Ohel Moed. Ohel Moed es la palabra hebrea que se traduce como la tienda de la cita. Entonces, hacia el sur está la menora y entonces hacia el norte, dentro del lugar santo, está la mesa con los panes de la presencia. Aquí está bien en perspectiva todo el conjunto y aquí está este plano que nos permite ver el arca del testimonio. La palabra testimonio en hebreo es edut. De allí viene la palabra eduyot, testimonios. Este es el parojet o el velo y este es el lugar santo que tenía este par de elementos maravillosos. Con ese repaso panorámico rápido, volvemos aquí a nuestro panorama. Entonces, cuando el texto menciona la luz continua, se refiere a una palabra que es ner tamid. Ner, vamos al glosario ahora, es lámpara, una lámpara de mano. Y tamid es continuo. Vamos al glosario aquí y en el glosario tenemos la palabra ner. Ner en hebreo es lámpara y la suma de los nerot forma la menorá, que es el candelero, candelabro, como lo hemos aprendido a mencionar en castellano. Aquí entonces, volviendo al panorama, dice que esta lámpara, que ya la ubicamos en nuestro gráfico dentro del lugar santo, dice, tenía que arder continuamente, dice, afuera del velo que está delante del testimonio. Volvemos a ubicarnos. Quiere decir que en relación a el lugar santo, la menora está fuera del lugar santo y está detrás del velo. Y dice que esta menora ardería continuamente detrás del velo antes del arca del testimonio. Esta noche vamos a enfocarnos en este maravilloso aspecto de la obra de Machía. Con esta luz, la luz de la lámpara de la menora, ¿sí? Había un propósito y el propósito es arder continuamente afuera del velo que está delante del testimonio. Ya sabemos que el testimonio estaba dentro del arca y ya sabemos que el testimonio es Mashiach mismo, porque ahí estaba las tablas, estaba la Torá. Con esta luz que se refiere a la luz central, vuelvo al diseño de la menora. Esta caña central era la que se encendía todas las noches y de esta luz se encendían las otras 6. Todas estas porciones que vamos a estar estudiando durante muchos Shabbat de aquí en adelante nos van a mostrar a Mashiach de una manera maravillosa. Entonces, el propósito de esta luz, de esta caña central que significa Mashiach, es alumbrar las otras 6, las 3 de la derecha, las 3 de la izquierda, y el conjunto entonces alumbraba hacia
el testimonio. Tratemos de visualizarlo. El propósito de esta lámpara era arder continuamente en el lugar santo fuera del velo. Ya dije que entre el lugar santo y el lugar santísimo estaba el velo, el parójet, con ese diseño de los querubines. También recordemos que este velo estaba delante del arca del testimonio y dentro del arca, lo estoy repitiendo intencionalmente, estaban las tablas de piedra, estaba el rollo de la Torá que escribió Moche. Entonces, cuando está diciendo que la lámpara, la menora, está entre el lugar santísimo y el lugar santo y que tenía el propósito de alumbrar. Vamos a ver cómo llama el Evangelio, qué era lo que alumbraba esta lámpara y por qué era tan importante y por qué nos estamos enfocando esta tarde exclusivamente en esta porción de toda la paracha. La luz de la menora entonces se originaba en el lugar santo. Vamos a ir conectando escritura con escritura. Lo maravilloso de la escritura y que tenemos que procurar honrar y respetar es que la escritura tiene una armonía. Toda ella, cuando nosotros entendemos armonía, estamos diciendo que de Berechit, o sea, de Génesis hasta Apocalipsis, no hay contradicción en toda la escritura. A eso nosotros lo llamamos armonía teológica. Y tenemos que ser muy cuidadosos porque cuando nosotros al interpretar llegamos a conclusiones que no se puedan sustentar a lo largo de toda la escritura, algo en nuestra interpretación está fallando. Y puede ser que la interpretación no sea adecuada precisamente por falta del contexto lingüístico del idioma en el cual se escribió la Torá y se escribió toda la Biblia. Entonces, esto implicaba, estoy diciendo, un trabajo particular de la lámpara, pero vamos a un texto de Isaías. Isaías capítulo 8, versículo 20. En algún momento el profeta, en un momento de mucha apostasía de Israel, les está hablando de una manera muy, vamos a decir, irónica, con ironía, y les está diciendo esto en Isaías 8:20. Les dice, a la ley que nosotros sabemos que es la Torá, que han traducido como ley. La Torá es la instrucción, ¿sí? A la Torá y al testimonio. Miren, la Torá estaba dentro del arca del testimonio y se llamaba el arca del testimonio. Y en un momento de apostasía de Israel, él les está diciendo a la ley y al testimonio y luego les dice, si no dicen conforme a esta palabra, o sea, a la ley y al testimonio, es porque no les ha amanecido. Aquí hay tres palabras que quiero que notemos: ley, testimonio y amanecer. Isaías está diciendo a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, o sea, a esta armonía entre la ley, la Torá y el testimonio que es Mashiach, dicen, es porque no les ha amanecido. Y estamos diciendo ley, o sea, instrucción, o sea, Torá, y estamos diciendo testimonio, que es Mashiach mismo, pero solo entendiendo el metalenguaje del hebreo del templo y de la época de donde ella viene, de la época de los patriarcas, etcétera, entonces nos perdemos porque aquí está diciendo no les ha amanecido. Bueno, amanecer es un fenómeno, digamos, del nuevo día, es un fenómeno atmosférico cuando el sol va penetrando, pero ¿qué es lo que en lenguaje, en metalenguaje y en metáfora hebrea está diciendo Isaías? Es que si usted no respeta la ley, la Torá y el testimonio que es Mashiach, a usted no le ha amanecido. Y
Voy a ir de nuevo al glosario aquí para la palabra amanecer. Voy al glosario. La palabra para aurora, para amanecer, es chahar. Chahar, aquí lo estoy colocando en negrilla y en color rojo, chahar, en color rojo fuerte. Chahar es la palabra que significa aurora, que significa amanecer. ¿Cómo está diciendo Isaías? Si usted no guarda la ley y el testimonio, a usted no le ha amanecido. Pero esa palabra en el contexto hebreo del primer siglo, chahar, es una referencia de Mashiach. O sea, cualquier persona que en la época de Mashiach escuchara la palabra chahar, amanecer, aurora, sabía que era una referencia de Mashiach. Entonces, volvamos al punto. El punto es a la ley y al testimonio. Si usted no habla conforme a esta palabra, a este equilibrio entre Mashiach y su Torah, a usted no le ha amanecido. Pero resulta que amanecer, Shahar, es Mashiach. O sea, alguien que realmente conoce a Mashiach honra la Torá y honra el testimonio de Mashiach. Pero esto no se queda solamente en el profeta Isaías. Esto también va mucho más allá y va a Apocalipsis. Yo quiero que vamos aquí al Evangelio y vamos a Apocalipsis 12:17. Miren cómo la escritura se conecta de manera tan maravillosa a pesar de que fueron tantos sus autores, más de 40 autores, en un periodo de 1600 años, en 3 idiomas, escrita en 3 continentes, estos 40 autores con contextos educativos, sociales y culturales tan diferentes, pero la armonía de lo que ellos dicen es maravillosa. No puede haber detrás de ellos más que una mente, la mente del cielo. Dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón, esto es símbolo de Hasatán, se enfureció contra la mujer, que aquí en esta profecía es símbolo de Israel, y se fue a hacer guerra contra los restantes de su descendencia. Escuchen aquí. Juan el apóstol, primer siglo, dice la descendencia de la mujer, o sea, de Israel que Hasatán ataca son los que guardan los mandamientos. Esta es la Torá. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio. Miren aquí en la mente hebrea del apóstol Juan está la ley y el testimonio. En la mente hebrea de Juan está clarísimo Éxodo 27 e Isaías. ¿Sí? Si no hablan conforme a la palabra y al testimonio, no les ha amanecido. Quiere decir, no tienen chájar. ¿Y cuál es el sentido de esto? Volvamos al Evangelio. Primera de Pedro 1:11. Dice aquí, Primera de Pedro 1:11, dice, los profetas indagaban quién, qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu del Mashiach que estaba en ellos. El Ruach HaKodesh, el espíritu de la santidad, estaba en los profetas. Era el espíritu de Mashiach y este espíritu de Mashiach, ¿sí? Les guiaba a ellos el mismo Elohim a saber qué persona y qué tiempo coincidían para señalar el momento en que Mashiach, Dios mismo manifestado en carne, pusiera las plantas de sus pies en esta tierra. El Ruach HaKodesh, el espíritu de la santidad, no puede guiar a alguien que desconoce la ley, la instrucción, la Torá y el testimonio. Las dos cosas, Mashiach y su palabra, son inseparables. Esto es muy hermoso y vamos a seguir viendo cómo, se los dije la semana pasada, todas estos muebles del Mishkan, del santuario, son una porción de Dios, una porción de Dios.
Dice que no podemos pretender que el espíritu de Mashiach nos guíe si prescindimos de la Torá, la instrucción. Yo les animo, cambiemos, cambiemos el chip. Dejemos de leer como las traducciones han colocado en toda la escritura la palabra ley, porque es la Torá. Si usted busca una escritura hebrea allí donde en castellano o en inglés o en francés dice ley, va a decir Torá. Y si usted busca el sabor, la connotación de la palabra Torá, es instrucción. Viene de una raíz que es yará, que es dar en el blanco. Entonces, la instrucción, la Torá y el testimonio es el resultado de una persona que escucha al Espíritu de la Santidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando en esta introducción tan maravillosa donde me voy a quedar todo este tiempo? Notemos que, repito otra vez, Moshe está en el monte Sinai. Israel ni siquiera ha entrado a la tierra. Dios está entregando la Torá después de salir de Egipto y antes de entrar a la tierra de la promesa. O sea que todo el lenguaje que está hablando aquí Elohim a Moshe es futuro. Entonces, él está hablando a Moshe en la perspectiva del futuro y le está mostrando, según el modelo que él tiene en el cielo, esa Mishkan, esa morada de Dios, que es algo pequeño de algo mucho más grande que Moche está vislumbrando arriba, pero le está hablando del futuro, del devenir profético de toda la obra de la redención. Miremoslo aquí. Él le está diciendo que esa luz que estaba, vuelvo a mi gráfico, esta luz de la menora que estaba aquí entre el lugar santo y el lugar santísimo, estaba, escuchen bien, iluminando el camino hacia el lugar santísimo. Recordemos que este velo, este parojet, hacía infranqueable la entrada al lugar santísimo y que solamente una vez al año, no sin sacrificio, solo el sumo sacerdote podía entrar a este lugar. ¿Cuál era entonces en ese momento histórico el papel de la menora? Iluminar el camino hacia el testimonio, hacia Machías mismo, hacia su obra en el madero. Esta luz estaba guiando el camino desde el lugar santo hasta el lugar santísimo. Por eso es que la escritura en el Salmo 119, versículo 10, afirma contundentemente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Parece en su imaginación entre el lugar santo y el lugar santísimo, piense en la menora y ahora escuche la voz de Adonai. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Ubiquémonos ahí en esa parte del santuario llamada lugar santo. La lámpara miraba y señalaba al camino hacia el lugar santísimo. Esa luz guiaba hacia el testimonio, hacia Machía. Esa luz guiaba hacia la ley, a la Torá que estaba depositada en el arca, ¿sí? Por siempre, eternamente, ha sido llamada así: Mashiach, la Torá, o sea, la ley, y el testimonio. Mashiach, su Torá, su palabra y el testimonio. La Torá, la ley, como la hemos llamado, y Mashiach son inseparables. Por eso él dijo: yo soy la luz del mundo. El versículo 21, todo este tiempo he estado hablando del verso 20. El versículo 21, estoy en Éxodo 27, dice: desde la tarde hasta la mañana, Aarón y sus hijos
la mantendrán en presencia de Achén. Pero hay una frase muy importante que por desconocer su sentido, muchos desprecian el valor revelacional de la Torá. Dice, desde la tarde hasta la mañana, Aarón y sus hijos la mantendrán en presencia de Adonai. Pero dice algo muy importante, será estatuto perpetuo. Esto es el versículo 21 de Éxodo 27. Será estatuto perpetuo de parte de los hijos de Israel por sus generaciones. ¿Hay alguna palabra que ya hemos revisado en las parachot anteriores para estatuto? Estatuto es un juk, en plural un jukim, en femenino una juká. Y hemos dicho que un juk contiene promesas de cumplimiento invariable. ¿Qué quiere decir esto aquí? Que había una promesa que sí o sí se iba a cumplir, que ahora en el tiempo de ese Mishkan no había más que la sombra que generaba el cuerpo presente de Mashiach en todo lo que allí se hacía. Pero dice que había que mantener todo el día encendida la menora porque ella indicaba el camino al lugar santísimo. ¿Y quién entraría una vez y para siempre al lugar santísimo? Mashiach. ¿Por qué el mandamiento era un estatuto? Porque eso que ellos obedecían de encender cada día la lámpara, un día de manera invariable, el velo del santuario se abriría para que entrara su majestad Yehoshua HaMashiach a ofrecer su propia sangre por nuestros pecados. Entonces, recordemos el valor de la palabra estatuto. Si nosotros a todas las palabras las hacemos sinónimas de mandamiento, estatuto, decreto, precepto, y no entendimos, como ya lo hicimos días atrás, el sentido hebreo de cada palabra, perdemos sentido. Entonces, esto de mantener esa menora encendida porque indicaba el camino hacia el lugar santísimo, ya lo vamos a ver en el Evangelio, era un estatuto, era un hoc, pero también dice que es estatuto perpetuo. Y vamos entonces aquí al glosario. Aquí tengo las dos palabras en hebreo y nos tomamos este trabajo porque lo único que queremos es dejarle a usted la certeza de que no estamos especulando con lo que hacemos aquí, que estamos estudiando muy responsablemente la escritura desde su raíz del hebreo. Aquí dice Jucat de derecha a izquierda, Jucab Olam. ¿Y qué es Olam? La palabra Olam, que traduce el castellano como perpetuo, estatuto perpetuo, Jucat, estatuto, Olam perpetuo. La palabra Olam, escuchen lo que voy a decir, es un estándar de la Torá que pertenece al tiempo escondido. Una ley infaltable que no cambia, que es invariable, pero que pertenece en la mente de Elohim a un tiempo escondido. Tal vez cuando recordamos el libro de los Hechos, capítulo 1, los discípulos le preguntaron a Machiach, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el tiempo tiene, que el Padre, que Abba tiene en su sola potestad, porque era un tiempo escondido que solo Hashem mismo sabía. Y como nosotros no sabemos de su mente, nuestro trabajo es obedecer consistentemente todos sus estatutos, porque están mirando de manera invariable al cumplimiento de una profecía que está en la mente sabia de Dios, como en un tiempo escondido. ¿Cuántos años Israel mantuvo la menora prendida hasta que vino Mashiach? Vamos a ir conectando la escritura que esta noche está llena de Mashiach. Este solo detalle de la menora. Entonces, era un estatuto
de tiempo escondido porque era un estándar de la Torá que solo Elohim conoce. En otras palabras, dicho más sencillo, más coloquial, era un tiempo cuando él mismo revelaría las cosas. Por eso la Torá dice que todo esto era sombra de los bienes mejores que vendrían después. ¿Cuándo se hizo el clímax de todo esto? En el Evangelio. Pero si nosotros queremos entender la Torá sin el Evangelio, nos quedamos cortos. Pero si queremos quedarnos solamente con el Evangelio y no tenemos todo esto desde la Torá, también nos quedamos cortos. Podríamos decirlo en términos como entendibles y gráficos que el Evangelio es la versión cromada de la Torá. ¿Ustedes saben qué es cromar? Cromar es un procedimiento químico mediante el cual se le aplica cromo a un metal con el fin de hacerlo brillar y protegerlo de la corrosión. Entonces, el Evangelio, Mashiach mismo, es la versión brillante de la Torá, la versión cromada de la Torá, algo que vino del cielo. Muy bien, así las cosas, vuelvo a mi gráfico porque quiero dar visión de esto esta noche. Aquí está la menora, tenía que estar por estatuto perpetuo hasta tiempo escondido, prendida día y noche, porque mostraba el camino hacia el lugar santísimo. Recordemos, estaba el velo, el parojet. Este lugar era infranqueable hasta que un día estas cortinas se abrieron de par en par. No solamente en la tierra, como dice el Evangelio, que se abrieron en el lugar del templo, también en el cielo, porque todo esto es una figura del cielo. Esta tarde, de aquí en adelante, me voy a circunscribir al Evangelio. Voy a ir al Evangelio y voy a ir a Hebreos 9, del 1 al 12 en primera instancia, y luego voy a ir a Hebreos 10, del 1 en adelante. Voy a ir directamente a mi escritura aquí, voy a ir a mi escritura y voy a guiarles a una versión hebrea del Nuevo Testamento. ¿En qué sentido hebrea? En que usa términos hebreos como los que hemos estado aprendiendo al leer la Torá, porque los autores del Evangelio todos eran hebreos y hablaban en hebreo y tenían un pensamiento dominante de todo este lenguaje y de todo el metalenguaje de la escritura. Entonces, el capítulo 9 de Hebreos está hablando acerca del primer pacto. El primer pacto es el pacto de los antiguos. ¿Quiénes son los antiguos? Abraham, Isaac, Jacob. De hecho, el pacto fue hecho con Abraham. Entonces, todo esto que estoy leyendo en Éxodo 27 hace mención al primer pacto. En el capítulo 8 de Hebreos se está hablando del primer pacto y del pacto innovado. Se está hablando del pacto de los antiguos y del pacto innovado con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aquí dice muy claro en el capítulo 8, ¿sí? En el capítulo 8 dice los detalles del pacto. Dice, vienen días, dice Adonai. Ese es Hebreos capítulo 8, pero está citando a Jeremías 33. Dice, vienen días, dice Adonai, cuando estableceré, para que tengamos claro, este es el Evangelio, pero el pacto será establecido sobre la casa de Israel y sobre la casa de Yehudá, un nuevo pacto. Fíjense que aquí está el término Yehudá en hebreo y este es el Evangelio de Juan. Este es Hebreos, perdón. Haré con la casa de Israel
y con la casa de Yehudá. La casa de Israel son las 10 tribus del norte y la casa de Yehudá son las 2 tribus del sur, después de la división del reino. Y está diciendo aquí, este es el pacto que yo haré, muy específico, con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Adonai. Y algo muy hermoso, estábamos hablando de la ley y el testimonio. El pacto nuevo es pondré mi Torah en sus mentes. La escribiré en sus corazones. Y dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este es el pacto que hizo Adonai con Abraham. Entonces, después de esta introducción, voy al capítulo 9 y dice, el primer pacto, o sea, el pacto de los antiguos tenía tanto las normas, los procedimientos, los mishpatim, en el lenguaje que ya hemos ido aprendiendo, los mishpatim de respecto a la adoración como a un lugar sagrado aquí en la tierra, al Mishkan, el lugar del encuentro. Dice, se levantaba una tienda de campaña, la exterior, este es el evangelio, la exterior a la que le daban el nombre de lugar santo y en su interior estaba la menora. Mire, aquí está en hebreo la palabra candelabro. La mesa de los panes, mire, de la presencia, no de la preposición, porque este es el lenguaje coherente con el hebreo. Dice, detrás del segundo paroquet, o sea, la cortina, había una tienda que se llamaba el lugar más sagrado, o sea, el lugar santísimo, que tenía el altar dorado para quemar el incienso y el arca del pacto totalmente cubierta de oro. En el interior estaba la jarra de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de piedra del pacto, y encima estaban los querubín que representaban la Chequiná, la presencia de Dios. Este es el Nuevo Testamento en hebreo. Obviamente está en castellano, pero ha usado la mayor cantidad de palabras que deben entenderse de su sentido hebreo. ¿Qué es lo hermoso de todo esto? La coherencia entre el Evangelio y la Torá. Dice, con las cosas arregladas de este modo, esa distribución que ya vimos en el plano, lugar santo, lugar santísimo, con las cosas arregladas de este modo, los Kohanim. La palabra Kohanim es la palabra para sacerdote. Viene la palabra Cohen. Iba a la tienda exterior todo el tiempo para cumplir con sus obligaciones. Este es el atrio donde estaba el altar del sacrificio, el lavacro, y luego entraba a las dos tiendas propiamente dichas bajo la cubierta de pieles de animales. Y dice, los Cohanim iban a la tienda exterior todo el tiempo para cumplir con sus obligaciones, pero solo el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, entraba en la interior, esto es en el lugar santísimo, y solo lo hacía una vez al año y siempre debía llevar sangre que ofrecía tanto por sí mismo como por los pecados cometidos en ignorancia por el pueblo. Por medio de este arreglo, el Ruach HaKodesh, o sea, el espíritu de la santidad, enseñaba. Había una pedagogía espiritual que hacía el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, a Israel. Le estaba enseñando, dice, por medio de este arreglo, el Espíritu de Dios enseñaba. Quiero que se detengan aquí en esta frase que tengo en color azul, en mayúscula y en recuadro. El Espíritu de Dios enseñaba mientras estuviese en pie la primera tienda. Dice, ya que el camino al lugar santísimo permanecía aún cerrado. La semana pasada hablamos del velo, hablamos de los querubín, que los conectamos con Génesis, con el pecado del hombre, con el Gan Edén, con esa espada de fuego que impedía regresar a tomar el árbol de la vida. Y todo esto estaba tipificado en el lugar santísimo en la obra de redención de Mashiach, el Cordero que porta el pecado del mundo y al mismo tiempo
nuestro sumo sacerdote. Así que mientras estuviese en pie la primera tienda, el camino al lugar santísimo permanecía aún cerrado. ¿Cuál era el papel de la menora? Pedagógicamente, alumbrar el camino al lugar santísimo. Y sigue el autor de Hebreos, verso 9. ¿Cuál es el propósito del libro de los Hebreos? El propósito del libro de los Hebreos es hacer un paralelismo entre el sacerdocio levítico, que era el que ejercía todo este ministerio según estas instrucciones, y el sacerdocio venido del cielo de nuestro sumo sacerdote Yehoshua HaMashiach. Mientras todavía estuviese en pie la primera tienda, el camino al lugar santísimo estaba cerrado. Y miren el verso nuevo. Esto simbolizaba el tiempo presente e indicaba, ya para esta época, cuando el autor de los Hebreos está escribiendo, Mashiach ha muerto. Mashiach ha ofrecido su sacrificio y 3 días después ha resucitado y ha traspasado el velo y ha vuelto a su lugar de siempre. Y todavía el templo de Jerusalén estaba en pie y muchos, aún creyentes, ignoraban que ya él había entrado al santuario no hecho de manos en el cielo y que ya no era necesario venir con ningún sacrificio al templo porque ahora él había ofrecido de una vez y para siempre un corbán perfecto que acerca. Dice, ya que el camino al lugar santísimo permanecía cerrado, esto simbolizaba el tiempo presente e indicaba, va a hablar de la eficacia de eso que se hacía allí en el día de la reconciliación. Indicaba que la conciencia de la persona que realizaba el servicio, el pecador que traía su corderito, esa conciencia de esa persona que realizaba ese sacrificio no podía alcanzar el objetivo por medio de las ofrendas y sacrificios que ofrecía, porque eran solo alimentos y bebida, así como varios lavamientos. Eso lo aprendemos de Baikra 1:1 hasta Baikra 8, Levítico. Vamos en unos días a entrar a esa parachá maravillosa. Ahí están todos estos sacrificios, corbanot, por el pecado, las ofrendas, y dice que esto era alimento y bebida porque comían la carne de los animales sacrificados, varios lavamientos ceremoniales, procedimientos que tenían que ver con la vida exterior impuestos, miren aquí, hasta que llegase el tiempo escondido de Dios, en que Dios iba a dar nueva forma a la estructura. El sacerdocio levítico fue un paréntesis en el plan de Elohim ocasionado al fracaso del becerro de oro, mediante el cual el Señor determinó a la tribu de Leví y a los sumos sacerdotes para hacer todo esto, pero dice, hasta que llegase el tiempo en que Dios iba a dar nueva forma a la estructura. Lo que está haciendo el autor del libro de los Hebreos es decir, ya llegó el tiempo en que el sacerdocio levítico cumplió su propósito. Ahora Dios ha dado nueva forma a la estructura, pero mientras llegaba ese tiempo, la menora que estaba en el lugar santo mostraba el camino hacia el lugar santísimo. Esto es muy hermoso. Entenderlo así a mí me bendice. Dice, pero, versículo 11, pero cuando apareció el Mashiach, aquí está, como Cohen Hagadol, como sumo sacerdote de las buenas cosas que ya están sucediendo. Era en tiempo presente lo que estaba expresando el autor de los Hebreos. Entonces, miren esto, cuando apareció Mashiach como Cohen Hagadol de las buenas cosas que ya están sucediendo, entonces
a través de escuchen aquí, la mayor y más perfecta tienda, o sea, Mishkan, que no ha sido hecha por los hombres, es decir, no es una creación de este mundo. Él entró de una vez y para siempre al lugar santísimo. Hasta ese día que ocurrió en una celebración de Pesaj, cuando Mashiach fue ofrecido como la reconciliación por nuestros pecados, la menora cumplió por 2000 años un propósito maravilloso, por casi 2000 años. Esto lo está hablando en Éxodo 27, Elohim a Moshe mirando al futuro, pero todo el plan completo, el panorama completo, hizo su clímax cuando apareció la mayor y más perfecta tienda que no ha sido hecha por los hombres, una tienda que no es de la creación de este mundo. Por eso Mashiach se paró frente a los sumos sacerdotes y les dijo: alguien mayor que el templo está aquí. Por eso les dijo: destruyan esta tienda, destruyan este templo y yo en 3 días lo reedifico. Y luego dice aquí el verso continuó, estoy en Hebreos 9, y entró. ¿A dónde entró? Al lugar santísimo, no por medio de la sangre de las cabras y de los carneros, sino por medio de su propia sangre. De esta manera, haciendo que el pueblo fuese libre para siempre. Aquí está la comparación más poderosa entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Mashiach, haciendo al pueblo libre para siempre. Y compara, sigue comparando, porque si el rociar de manera ceremonial a las personas impuras, incompatibles espiritualmente, con la sangre de las cabras y de los toros, así como las cenizas de una becerra, restaura su pureza exterior. Entonces pregunta el versículo 14, ¿cuánto más la sangre del Mesías, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo como un sacrificio sin defecto, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte para que podamos servir al Dios viviente? Qué maravilloso es la pedagogía del Señor al entender cada pieza del Mishkan. Cuánta luz nos trae hoy en el entendimiento de ese mueble maravilloso llamado menora. Voy a saltar aquí mismo al capítulo 10. Esta conexión es preciosa. Dice: porque la Torá, capítulo 10 de Hebreos, estoy conectando todo esto con Éxodo 27, 20 y 21, porque la Torá, o sea, la instrucción de estos procedimientos allí en el Mishkan, la Torá tiene en sí misma, esto es bello, la sombra de las cosas buenas que han de suceder. Pero ¿quién es la Torá? Según Juan 1:1, el verbo, el logos, el rechit tomó forma humana, el logos, la palabra, la Torá tomó forma humana. Entonces, la Torá, Mashiach mismo, hacía presencia en todo esto, en Éxodo, porque si hay sombra, es porque hay un cuerpo y hay luz. Mashiach está presente en Éxodo y él es la luz de la menora, y como hay luz y hay un cuerpo, esa luz proyecta una sombra. Esa Torá en sí misma era la sombra, Mashiach mismo presente de las cosas buenas que han de suceder. Pero dice, pero no la manifestación en sí de los originales. ¿Qué es lo que está diciendo? Que ese Mishkan, que ese santuario, no era la manifestación en sí de lo original que vio Moshe arriba en el cielo. Por lo tanto, la Torá no puede nunca, por medio de esos sacrificios, repetir
de manera interminable año tras año para traer a la meta a aquellos que se acercan al lugar santo para ofrecerlos. De lo contrario, no hubiera ya cesado el ofrecerse sacrificios. Ese era el sentido que el autor de Hebreo le estaba diciendo. Ya él fue sacrificado, ya no hay razón de más sacrificios. Dice, porque si las personas que realizan el servicio hubieran quedado limpias de una vez por todas, ya no tendrían pecados en sus conciencias. No, es todo lo contrario. Estos sacrificios son un recordatorio de sus pecados año tras año. Dice, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos elimine los pecados. Era una pedagogía maravillosa, era una revelación que Dios iba entregando a su pueblo hasta que Él mismo en cuerpo presente estuviera aquí disminuido como el cordero que fue al madero por nosotros. Y dice, narrando, continúa el autor y se conecta con el libro de los Salmos. Por eso que al venir al mundo dice, no ha sido tu voluntad tener un sacrificio animal y una ofrenda de alimentos. En algún lugar de Jeremías el Señor les dice, cuando yo les pedí a ustedes que me sacrificaran animales, cuando yo les pedí a ustedes que hicieran eso, Dios no lo necesitaba, fue una pedagogía temporal, pero luego dice, no ha sido tu voluntad, más bien me has preparado un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Elohim? Machías mismo, perdón. No, no te han complacido estos sacrificios, las ofrendas, los holocaustos por los pecados. Entonces dije, mira, miren la conexión. Está hablando Machías y está diciendo, mira, en el rollo del libro, el testimonio, la Torá, él mismo, en el rollo del libro está escrito acerca de mí. Y dice, he venido para hacer tu voluntad, diciendo primero, tú no deseaste ni te complacieron los sacrificios de animales, las ofrendas de alimentos, los holocaustos, ni las ofrendas por el pecado, aquellas cosas que se ofrecen de acuerdo con la Torá. Y luego, mira, he venido para hacer tu voluntad. Elimina el primer sistema. ¿Cuál sistema? ¿La Torá? No. El sistema sacerdotal levítico. Elimina ya, cumplió su propósito. Elimina el primer sistema con el fin de establecer el segundo. ¿De qué habla la Torá, perdón, el libro de los Hebreos? ¿De anular la Torá? ¿De eliminar la Torá? ¿Porque es el pacto antiguo? No. Lo que está diciendo es, elimina el sistema levítico para establecer el segundo. Es en relación con esa voluntad, estoy leyendo, que hemos sido separados para Dios y hechos santos de una vez y para siempre, perdón, por medio de la ofrenda del cuerpo del Mashiach Yeshua. Ahora, cada Cohen, cada sacerdote está haciendo su servicio cada día, ofreciendo una y otra vez los mismos sacrificios que no pueden nunca eliminar los pecados. Pero este, Mashiach, el Cordero, después de haber ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra para desde ese momento esperar hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por medio de una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a nosotros, a aquellos que están siendo apartados por Dios y hechos distinguidos, santos. Y el Ruach HaKodesh también nos da testimonio a nosotros, porque después de decir, este es el pacto que estableceré con ellos, después de aquellos días, dice Adonai, el pacto
innovado. ¿Qué es el pacto? Pondré mi Torá en sus corazones. Entonces decir que la Torá fue anulada por el nuevo pacto es romper la armonía teológica. Miren qué hermosa es la armonía teológica. Este es el pacto que yo estableceré con ellos después de aquellos días, dice Adonai. Pondré mi Torá en sus corazones y las escribiré en sus mentes. Esto es lo que hace el Espíritu de la Santidad. Ahora Él escribe la Torá en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y luego dice, no me acordaré más de sus pecados y de sus maldades. Ahora, cuando donde hay perdón de estos, ya pasó el perdón, ya pasó el sacrificio, ya no se necesita una ofrenda por los pecados. Así que, hermanos, el camino al lugar santísimo ha quedado abierto por la sangre de Yeshua. Él lo inauguró por nosotros como un camino nuevo a través del parójet por medio de su carne. Miren qué conexión más bella con los gráficos y con la escritura, los gráficos que hemos estado mirando. Pero además tenemos un gran Cohen sobre la casa de Dios. Por lo tanto, acerquémonos al lugar santísimo. Antes no teníamos acceso, ahora Él lo abrió, porque Él es el Corbán que acerca, el sacrificio perfecto. Dice, acerquémonos con un corazón sincero, con toda la seguridad. Acerquémonos con nuestros corazones rociados, limpiados de una mala conciencia y nuestros cuerpos lavados con agua pura. Esta es la obra de nuestra salvación, graficada y expresada por estas maravillosas expresiones de Mashiach en estos muebles del santuario. Aquí hay una panorámica general de todo el Mishkan, solo para que la ilustremos. Aquí está el plano general del Mishkan. Hay una sola puerta. Al entrar está el altar del sacrificio, luego está el lavacro y este es exactamente el lugar de su presencia, bajo estas telas, bajo estas pieles, pero aquí está el corte, nos permite hasta aquí conocer el lugar santo, aquí está la menora, aquí está la mesa de los panes de la presencia, aquí está el altar de las oraciones, este es el velo y acá está el arca del testimonio. Estos son los querubines sobre la tapa que se llama el reconciliatorio y aquí está cada una de los elementos que todos requieren un estudio detallado de lo que significa en ellos Mashiach. Fíjense que solo me he quedado en 2 versos de esta paracha, solamente 2 versos. Pero si nosotros no dedicamos este tiempo, entonces nos queda un poco corto entender completamente el sacrificio de Mashiach, porque es que el sacrificio de Mashiach está conectado absolutamente con esto, porque este es el santuario celestial y él vino disminuido a morir por nosotros aquí, pero todo ocurrió arriba y él regresó a su lugar arriba cuando terminó nuestra redención en el madero y ahora es nuestro sumo sacerdote. ¿Cuáles son algunas malas concepciones que me gusta que analicemos? La primera que yo noto es, la primer mala concepción es creer que los importantísimos aspectos del pacto de los antiguos llamado Nuevo Testamento, pensar que son de valor netamente informativo e histórico, es un gran error, porque lleva a las personas a ignorar que la persona de Mashiach es central y prominente en todo el sistema de procedimientos establecidos en la Torá, básicamente en Éxodo y Levítico. Llamarle a eso ley ceremonial y decir que era para Israel es entonces decir que el Redentor no es para nosotros.
Otra mala concepción es no entender el hecho de que Mashiach estaba presente en el pacto de los antiguos y porque él estaba presente, proyectaba hacia el futuro la sombra de las cosas mejores que él mismo tenía preparadas. Ignorar esto y no entenderlo lleva a muchos a darle un menor valor y muchas veces mirarlo con desdén y desprecio. Esto es incorrecto, porque es menospreciar la palabra de Adonai y es menospreciar el testimonio que es el mismo. Él y la Torá, la ley y el testimonio son el regalo para el que le ha amanecido Mashiach. El aspecto central de esta porción es, entre otros, maravilloso, poder usar los lentes correctos. ¿Qué es lo que tratamos de hacer en estos estudios? Lo que hacemos es usar los lentes correctos, los lentes de la interpretación de la escritura desde su contexto lingüístico y cultural hebreo, porque cuando usamos estos lentes podemos ver a Mashiach en la Torah. Sin estos lentes no lo vemos. Y yo tengo que decirles, yo durante muchísimos años miré sin estos lentes de la interpretación del contexto lingüístico la Torá y me quedé muy corto. No por falta de sinceridad ni siquiera de estudio, era necesario entrar a profundizar en la raíz hebrea de la escritura. Otro detalle central aquí es que la luz que nos permite ver la obra salvadora de Mashiach en la Torá, es un privilegio muy grande. No todos han llegado a este punto y los que lo hemos logrado es por la gracia de Dios. Es muy grande y tenemos un reconocimiento muy grande para Elohim, una gratitud al Creador muy alta y lo hacemos con toda sencillez y humildad porque fue inmerecidamente que esto comenzó a llegar poco a poco y sigue llegando a nuestras vidas. El otro aspecto central es gracias a Elohim, porque el Shahar, la luz de la aurora, el Mashiach, ha resplandecido en nuestros corazones a través de la Torah y nos llama a entender, a respetar y apreciar la ley, la Torah, la instrucción y el testimonio, que es Mashiach mismo, y nos ha guiado cada vez con más fuerza a ver la Torah y el testimonio de Mashiach como algo único e inseparable. No es una la Torah, no es uno el pacto de los antiguos y otro diferente el pacto innovado. La escritura es una sola. Viene de la mente única, íntegra e indivisible de Hachén para nosotros. Y es una tremenda bendición poderla recibir de esta manera. Como se dan cuenta, solo he cubierto lo que en este estudio de hoy me ha parecido más pertinente, Éxodo 27, 20 y 21. Ahora entendemos el título de este capítulo, Tetzabé, tú ordenarás. Esto fue lo que Hachén le ordenó con tanta fuerza a Moché, que ese candelero iluminara el camino al lugar santísimo hasta que fuera revelado. El capítulo 28 habla de las vestiduras sacerdotales, es un llamado a las vestiduras de la santidad. Cada pieza de esas vestiduras es un símbolo de la distinción con la cual el Creador nos ha honrado al hacer de nosotros un pueblo, un reino de sacerdotes. El capítulo 29 habla de la ordenación del sumo sacerdote y habla de algo maravilloso que se llaman los miluim, las plenitudes con que Dios llenó las manos de Aarón y sus hijos para que ellos luego pudieran ministrar al pueblo, porque no podemos dar de lo que no hemos recibido. Y el capítulo 30 del 1 al 10 habla del altar de las oraciones, temas
que estudiaremos otro año en, en la revisión de estas parachot. Que el Señor les bendiga, les dé entendimiento en todo, igualmente a nosotros, y que tengan un resto maravilloso de Shabbat. Nos vemos mañana en el cierre de Shabbat a partir de las 5 de la tarde. Shabbat, shalom para todos. Que tengan una noche de deleite y de descanso en él. Bendiciones.